Nacional. Hola, ¿qué tal amigos y amigas en casa? Gracias por estar un día más con nosotros. Hoy estamos, como ustedes verán, celebrando la libertad de México. Pero no solamente vamos a hablar de la libertad de México, sino que tendremos más temas, ¿verdad? Así es, en esta mañana vamos a tocar el punto, como decía Ceci, de la libertad, no solamente enfocada en cuanto a la libertad que conocemos como mexicanos y que representa nuestra cultura, sino también enfocado a la Biblia. Y pues bueno, ya nos vieron que estamos muy coloridas en esta mañana y les damos la bienvenida. Así es, también tendremos a nuestro amigo César Galván. Él nos dará una reseña de lo que es la libertad en México, con fechas y con mucha información importante que te va a agradar. Amiga, amigo, no te despegues porque esto es tu programa Agua Viva TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Galván. Me da gusto saludarlos nuevamente. Quiero agradecer al pastor Miguel Jones y a todo el equipo de Agua Viva TV por esta invitación. Y en esta ocasión me toca compartirles un poquito acerca de la historia, el motivo de la celebración que nosotros queremos o pretendemos tener la próxima semana, o bueno, más bien esta semana, el día viernes 15 de septiembre. Nos centramos nosotros en la convivencia, la integración de la gente nueva, y pues básicamente nos gusta cuando la palabra dice que qué hermoso es, o mirad cuán hermoso es cuando los hermanos conviven juntos y en armonía, ¿verdad? Pero también consideramos que es un estímulo al amor y a las buenas obras, como dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Cuando nos congregamos, porque es un tipo de congregarse, de tener convivencia con otras personas que son cristianas. Y el motivo es la celebración del grito de independencia. Por lo tanto, yo quisiera hoy compartirles un poquito de la historia de esta celebración como un valor agregado a todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque esta lucha de repente tiene ciertas semejanzas, ciertas similitudes al hablar de independencia. Y me refiero porque hace 217 años, en 1810, en un mes de septiembre, estalló un tipo de revolución, un tipo de guerra civil aquí en este país, que entonces se llamaba la Nueva España. La Nueva España, hoy México, era un tipo de colonia española, al igual que había más colonias en Centroamérica y Sudamérica, y todas eran dominadas desde la metrópoli allá en España por el rey Carlos IV. Entonces, todo el marco o el preámbulo a lo que sucedió en ese año 1810 aquí en México, en la Nueva España, está matizado por un tipo de revolución cultural, social, política a nivel internacional, a nivel mundial. De hecho, convergen o coinciden las revoluciones de Estados Unidos, la Revolución Francesa, pero se desencadena el origen de la lucha armada en México, en la Nueva España, se desencadena primero allá en España con la invasión francesa a España y la abdicación del rey Carlos IV. Posteriormente, el rey Fernando VII haría lo mismo, una abdicación por causa de la invasión francesa. Y finalmente, Napoleón Bonaparte puso como emperador en España a su hermano José Bonaparte. Pero en las colonias sucedió algo interesante. En la colonia tal vez la más grande, la Nueva España, que hoy es México, empezaron crisis políticas. De por sí, hacía 3 siglos desde la conquista, desde los tiempos de Hernán Cortés, durante 3 siglos se clarificó mucho el sistema de castas, la desigualdad social. Había una clase social, la más alta de todas, conformada por los europeos. No eran muchos, pero eran los españoles de origen que vivían aquí en México y poseían la riqueza mayormente aquí en este país, tenían el control de la riqueza. Y después muchos hijos de españoles, pero nacidos en México, eran llamados criollos, y aparte estaban los mestizos, los indígenas, incluso había gente de raza negra, raza de color, afroamericanos, que eran los más pobres. Había una desigualdad social tremenda, había esclavitud, había abusos, había problemas agrarios, había problemas con el agua para los riegos de cultivo. En fin, había un despotismo total, así, de las clases altas con las clases bajas, de modo de que todo esto se compaginó con esta corriente que venía de Europa
ante la ausencia de un rey y la usurpación de uno nuevo, ¿verdad? Por José Bonaparte, por la ocupación en España de los franceses. En México, o en la Nueva España, también empezaron a haber brotes, y el virrey de esta Nueva España, de esta colonia en México, se levantó y reclamó la soberanía de la Nueva España, porque él decía que era leal a la corona original, a Fernando VII, y no estaba dispuesto a someterse a la nueva dirección allá en España. Por lo tanto, aquí se creó un tipo de sublevación, pero se crearon más levantamientos que no estuvieron de acuerdo y oprimieron esta primera sublevación, dando cárcel a todos los que se opusieron al nuevo régimen. Pero a la vez se encadenó en otras partes del país, como en Valladolid, que hoy es Morelia, un tipo de conjura, de reuniones clandestinas para derrocar a los españoles, casi contemporánea a la conspiración en Querétaro, que es la que nos va a ocupar en este día. Todo este tipo de sublevaciones en la Nueva España, hubo muchas, hubo diferentes. Realmente, en parte, la enseñanza de los frailes, de los curas españoles que vinieron a México en la conquista, dieron un poco de cultura a esta Nueva España, a este país, porque en realidad la educación no era gratuita, era solamente para los europeos o los criollos tal vez, pero los curas revelaban cierto conocimiento, entonces hasta los mestizos llegaron a tener cierto conocimiento y empezaron a entender y a comprender lo que estaba sucediendo en el ámbito internacional, las liberaciones, las revoluciones de las naciones circunvecinas. Bueno, nos centramos en la conspiración en Querétaro. Había un plan de varios personajes ilustres en México, entre ellos el cura Hidalgo, el corregidor de Querétaro, su esposa, la corregidora, y otros personajes importantes que con el pretexto de reuniones literarias se reunían allí en Querétaro y pretendían hacer una proclama para levantarse en armas y liberarse del yugo de los españoles. La tenían programada para un mes de octubre, pero la conspiración fue descubierta. Entonces la corregidora envía a un capitán, Juan Aldama, a avisarle hasta Dolores Hidalgo, al cura Miguel Hidalgo, que habían sido descubiertos. Seguramente era prisión inmediata para ellos y posiblemente muerte. Entonces, la noche del 15 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo fue avisado por Juan Aldama de que habían sido descubiertos. Un cura que, pues al verse acorralado, presionado, decide levantarse en armas, y allí en ese pequeño pueblito de Dolores Hidalgo, él, al tocar las campanas de la iglesia y convocar a la gente, les expone la situación. Esa noche se levantaron más o menos 100 personas, de 80 a 100 personas en armas, armados con palos, con machetes, o sea, no con armas profesionales, ¿verdad? Y metieron a la cárcel a los españoles de esa población y avanzaron hacia el Bajío, de modo que a la mañana siguiente eran ya 800 hombres reunidos bajo la proclama de "Viva la independencia de México, muera el mal gobierno". La noche del 15 de septiembre, cuando le fue avisado a Miguel Hidalgo que habían sido descubiertos, tuvo una expresión histórica que ha trascendido en los tiempos. Él dijo: pues ni modo, ha llegado la hora de atrapar gachupines, refiriéndose a los españoles. Este movimiento fue adhiriendo mucha gente pobre, las clases pobres, los indígenas se identificaron rápidamente con el cura Miguel Hidalgo, y él se estableció en Guadalajara y empezaron las guerrillas. Perdió muchas batallas, pero ganó otras, pero fue el que inició prácticamente la guerra hace 217 años. Él fue muerto en el siguiente año. Esa primera etapa concluyó con la muerte de Miguel Hidalgo, y salió a la postre otro líder llamado José María Morelos y Pavón, otro cura, que también duró más o menos 2 años haciendo guerra y finalmente fue fusilado. Pero este cura, José María Morelos y Pavón, sorprendió al mundo con sus estrategias militares, de modo que el mismo Napoleón se admiró de la destreza militar de este cura.
Él murió, y la tercera etapa de la Guerra de Independencia fue bajo el liderazgo de Vicente Guerrero, luchando contra Agustín de Iturbide. A la postre, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se alían. Agustín de Iturbide entiende y comprende las necesidades de este país, de esta Nueva España, y se alían y hacen la paz ahí en Acatempan, el famoso abrazo de Acatempan. Y la etapa de independencia concluye en 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México a cargo de Agustín de Iturbide. Fueron 11 años de guerra. Muchos de los que gestaron la guerra murieron en la Guerra de Independencia y no vieron el fruto de su sacrificio. Hubo un derramamiento de sangre. Por eso les decía que hay algunas semejanzas bíblicas respecto de lo que es la lucha, el derramamiento de sangre, la muerte y finalmente la liberación del yugo y la libertad. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros como iglesia? Bueno, solamente es una celebración, es una parte de la historia. Mucha gente murió hace 217 años cuando inició la Guerra de Independencia. Hoy nos estamos acordando de ellos y de todas las generaciones que hemos disfrutado de la libertad desde entonces. Y en nuestro país es una celebración hermosa, bonita, de mucha tradición. Bueno, la iglesia queremos también participar y honrar a aquellos que dieron su vida por nosotros. Nosotros adoramos y honramos al único Dios, al Señor Jesucristo, que nos salva, que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, y nos complace a veces ver las semejanzas que hay en la historia y en el mundo con la lucha por la libertad. Es una parte de la historia, amigos. Les mando un afectuoso saludo a toda la iglesia, a toda la congregación aquí en Altamira, y vamos a divertirnos este viernes 15 de septiembre. Los esperamos aquí a las 5 de la tarde. Vamos a convivir y vamos a dar el grito por la noche. Dios les bendiga. Pues le damos gracias a Dios por la vida de César Galván, que nos dio esta hermosa reseña de la historia mexicana. Y pues yo le doy gracias a Dios personalmente, yo y mi familia, porque somos mexicanos y disfrutamos muchas libertades en este país mexicano. Y pues el día de hoy el tema es la libertad, y como hemos visto acerca de la historia, también queremos transmitir toda esa historia en la libertad espiritual. Y yo quiero preguntarte, Ceci, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo Cristo viene a traer libertad a nuestras vidas y en qué forma nosotros requerimos de esta libertad? Así es, amado pastor. Bueno, pues sí, amado televidente, como nos explicaban hace un rato, hay una libertad mexicana para cada mexicano, pero también Cristo vino a traer libertad. Y es sobre esa libertad que hoy nos dimos a la tarea, ¿verdad? Nuestro pastor nos dio algunos versículos para estarlos leyendo y que nos pueda explicar qué tipo de libertad es. Porque si hoy por hoy a ti te preguntan, ¿tú eres una persona libre? Tú vas a decir, sí, yo soy una persona libre. Pero ¿en qué ocupas esa libertad? Y Jesús nos deja claramente en su palabra para qué es la libertad que Él nos da, porque tenemos una libertad espiritual. En Gálatas 5, versículo 13 dice, porque vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, esta libertad la que nos está hablando Jesús, para amarnos los unos a los otros, para que lo que no me gusta que me hagan a mí, yo no se lo haga a otra persona. A veces confundimos esta libertad y creemos que la libertad es para mi placer, para lo mío, y por alcanzar mis metas, mis cosas, olvido que debo de amar a mi prójimo como a mí misma. Y entonces pisoteo los derechos, pisoteo todo lo que Jesús me ha permitido a través de su libertad. Así es, Ceci. Pues como tú lo dices, ¿verdad? Cristo nos dio esa libertad y a veces lo ocupamos en otras cosas, ¿verdad? Y que se vuelve en pecado. Pero me gustaría compartirles lo que dice aquí la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. O sea, cuando nosotros, por ejemplo yo,
dije, no conocía a Cristo, ¿verdad? Y yo sentía que tenía la libertad, pero la ocupé a lo mejor en mal. O sea, yo decía hacer las cosas bien, pero la verdad no. Esa libertad la ocupé para lo malo. Pero gracias a Dios, como dice en su palabra, que me dio libertad, podemos compartir a las demás personas que a veces nos sentimos atrapados. Pero quiero decirte que Dios te da esa libertad de ser libre. Espiritualmente se rompen muchas cadenas y tu vida cambia cuando tú conoces a Cristo y conoces esa libertad sana, como decía Ceci en esos versículos. Sí. Así es. Y ahorita seguimos contigo, Sara, pero primero yo quiero decir que muchas veces el hombre se enrede en muchos pecados, en muchas cosas que atan su libertad, su alma, su corazón, y traen daño a su propia vida, a la vida de las personas que más ama, a sus hijos, a su pareja. Y Dios no quiere eso para nosotros. Hay una manera de ser libres, de salir de esto. Esta clase de vida no es la voluntad de Dios y Dios quiere traer esa libertad. ¿Y cómo podemos alcanzar? ¿Qué más nos puedes decir, Sara? Así es, pues tocando el punto que ya todos están mencionando, estamos hablando acerca de la libertad y pues ahora sí que damos gloria a Dios por la libertad que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Realmente Él preparó ese camino para que todos pudiéramos llegar a nuestro Padre Celestial y tener ahora sí que una vida nueva, una vida renovada y que todas las cosas que hayamos vivido atrás, pues Dios ya en el fondo del mar están todos esos quizás recuerdos que quizá tú tienes, pero que Él ya no recuerda cuando tú te acercas y le entregas tu corazón. Y pues ahora vamos a tocar en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y pues realmente es que, como decía Joana, ¿no? Cuando tú vienes a Cristo, las cosas cambian, tu vida cambia, tu vida es renovada, tu manera de pensar también cambia, tu manera de sentir, de percibir las cosas. ¿Por qué? Porque ya no estás ahora sí que andando en la carne, como lo menciona la palabra, sino que ahora vas ya por espíritu. Y realmente es un placer, yo creo que todos aquí nos sentimos así, es un placer realmente poder conocer a Dios, poder conocer su palabra, poder conocer las promesas que tenemos y esforzarnos, porque tener privilegios conlleva un compromiso y Dios nos da muchos privilegios en su palabra. A través de la salvación recibimos muchos privilegios, pero requiere un compromiso de nosotros de querer vivir de una manera correcta, de vivir de una manera agradable a Dios y guardar no solamente las cosas que pensamos cuando nadie nos ve, sino también las cosas que hacemos cuando somos ahora sí que el punto de vista de la gente que ahora sabe que eres cristiano, ahora sabe que ya conoces de la palabra y que empiezas como que a soltar poco a poco lo que era tu vieja manera de vivir. Queremos ya concluir con esta parte del programa, pero volviendo a enfatizar que Dios nos llamó a la libertad. Y yo no sé si tú estás en algún vicio, si tú estás en un pecado y tú sientes que no puedes salir de allí, tú sientes que tal vez algo te está controlando, tu mente, tu corazón, hasta tu propia voluntad. Y yo quiero decirte que Dios no quiere esa vida para ti, Dios quiere libertad. Y hay versos tremendos en la palabra de Dios. Uno de ellos encuentro aquí en el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 31, que habla del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice que ellos han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón. Y que dice, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Y a mí me ha tocado escuchar de algunas personas que dicen, bueno, yo soy borracho porque Dios quiso que yo fuera borracho, o Dios quiso que yo fuera como soy, y yo no me puedo salir de eso. Y vemos claramente aquí en este ejemplo que
que el mismo pueblo de Israel y de Judá cayeron en un pecado tan devastador, tan triste, tan feo, que estaban sacrificando sus hijos en el fuego a un dios que se llamaba Molec, que es un dios falso, obviamente. Y Dios dice, yo nunca les mandé a hacer eso. Y ni siquiera esto lo tuve en mi corazón o en mi mente. Entonces Dios nos llama a la libertad, nos llama al tener gozo, a tener paz, a estar bien delante de Él. Y la Biblia nos dice, hablando de esto antes de continuar, ¿algún otro pensamiento? Pues ahorita que usted decía esto, pastor, yo antes de conocer de Jesús, yo tenía un vicio muy grande, que era el del cigarro, y yo no lo podía dejar. Yo lo aprendí porque yo veía que mi tío lo hacía, veía que mi mamá lo hacía, y para mí era algo muy natural. Nunca me sentí esclava. Pero cuando mi pequeñita de tan solo 3 años agarró un lapicito y se lo puso en la boca, dije, no, yo no quiero esto para mi hija. Y gracias a Dios ya empezaba a venir a la iglesia, ya sabía que había un Cristo sanador y que si yo le pedía a Él con todo mi corazón que me hiciera libre, Él lo iba a hacer. Y yo recuerdo ese día, me hizo libre de muchas cosas, pero ahorita que lo oí hablar usted, Dios me trajo a la memoria eso. Y yo le pedí con todo mi corazón, porque en el mundo podemos verlo como algo muy natural, el fumar, nos lo enseñan en las películas, en los comerciales, pero ¿sabes? Tú que estás ahí en casa y que tal vez te estás identificando conmigo, si tú le pides a Cristo con todo tu corazón que te haga libre de eso que no te está agradando, que ya el Espíritu Santo ya trajo convicción a través de tus hijos o de este mensaje, tú le puedes pedir. Es algo que hoy le puedo dar las gracias a Dios y a nuestro Señor Jesús de que me hizo libre de ese vicio y de muchas cosas más. Sí, y las historias son muy numerosas de cosas que Dios nos ha librado, ¿verdad? Hombres que estaban atados a pornografía, mujeres y hombres que estaban en drogas, en alcoholismo, en muchos tipos de cosas incorrectas. Y como decía Ceci, que si nos acercamos a Dios y clamamos a Él, Él nos va a traer esa libertad. De hecho, el Salmo 145, verso 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces ha llegado el momento para recibir la libertad. Ahí en tu hogar, tú que estás viendo este programa, abre tu corazón y haz esta oración con nosotros. Vamos a orar porque Dios quiere traer una libertad verdadera a tu vida. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde porque tú eres un Dios libertador. Tu palabra dice que Jesucristo vino y que Él fue ungido con el Espíritu Santo y Él anduvo haciendo bienes, libertando a todos los oprimidos por el diablo. Y Padre, yo te pido por cada persona que está viendo ese programa que sea libre completamente de cualquier vicio, de cualquier atadura, de cualquier mentira, y que te pueda servir. Señor, tú estás cercano a todos los que te invocan de veras. Y ahí en programa, Señor, los que están viendo este programa, toca sus vidas, bendícelos y tráelos en pos de ti, en el nombre de Jesús. Si tú quieres recibir a Cristo, repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta tarde o en este día, yo te abro la puerta de mi corazón. Te pido que tú entres a mi vida, que me salves, que me des libertad y vida nueva y vida eterna. Te doy gracias porque tú fuiste el sustituto y tomaste mi lugar en la cruz y pagaste por mis pecados, pagaste por mi libertad. Muchas gracias, Dios. Amén. Y amén. Y pues así es el programa que tenemos para ustedes el día de hoy, así como los héroes de México dieron sus vidas, dieron su sangre. Cristo Jesús dio su vida, dio su sangre para una libertad eterna, para una libertad total, una libertad espiritual. Entonces Dios les bendiga
También queremos tomar este momento para invitarles a Agua Viva Internacional en la sede Tampico, Altamira y Madero. En estas 3 congregaciones vamos a celebrar la Noche Mexicana con el famoso grito y celebrar la libertad con los pastores Rodrigo y Patricia Basaldúa. En Agua Viva Tampico, a partir de las 6:30 va a haber la Noche Mexicana con muchas sorpresas y bendiciones. Si no tienes una iglesia donde asistir y vives en Tampico, puedes considerar esta opción. Les invitamos con mucho cariño y amor. Así es, pues te esperamos a dar el grito en nuestra iglesia Altamira a partir de las 6 de la tarde. Ven y pasa un buen momento con tu familia. La dirección va a aparecer ahí en la pantalla. ¿Qué más, Sarita? ¿Dónde más? Así es, también los invitamos a que vengan con nosotros y disfruten de esta Noche Mexicana el viernes 15 de septiembre en Agua Viva Internacional en Ciudad Madero. La dirección va a aparecer en pantalla, pero es Camino del Arenal número 600. Y pues los esperamos, no tiene ningún costo y pueden pasar un tiempo muy agradable en compañía de familia y de sus amigos. Así es, amigos, y saben, en esta kermés, como en todas las kermeses, hay juegos, hay lotería, es un ambiente totalmente familiar y como dijo hace un rato Sarita, no habrá costo, así que los esperamos, ven y toda tu familia a pasar un grato momento dando el grito, pero también divirtiéndote, comiendo y disfrutando. Te esperamos, Agua Viva Madero, Agua Viva Altamira y Agua Viva Tampico, el 15 de septiembre en punto de las 6 de la tarde. Te esperamos. Únete a nuestro clamor por una nueva nación.